para mí, noche para mis hermanos en otros lados, tarde para otros, Señor. Nos acercamos a ti, alabando tu nombre y agradeciéndote, Señor, que podemos abrir tu palabra libremente, estudiarla, permitir que ella, Señor, nos dé principios de luz y verdad, Señor, para guiarnos en estas horas oscuras que vivimos como mundo. Alrededor del mundo, Señor, hay crisis terribles de distintos aspectos, rumores y guerras, Señor, enfermedades, se habla de hambrunas, Señor, hay crisis, se está aumentando una crisis, Señor, que incluso los países ricos las están, Señor, sintiendo profundamente. Queremos pedirte, Padre, de que en el medio de esto nosotros tengamos luz, tengamos paz, y que al caminar contigo tengamos seguridad, Señor, de que tú nos cuidarás, tú proveerás, tú estarás al lado nuestro. Danos sabiduría también para actuar de tal modo que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Ahora pedimos que tu palabra nos hable claramente y que tu Espíritu Santo nos atienda. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada terminamos Apocalipsis 7. Recording in progress. Que es el sexto sello, y el séptimo sello es muy cortito. Vamos a leer el versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello del capítulo 8, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el bosquejo del libro de Apocalipsis, vemos la obra de Cristo, de sacrificio en el atrio. Luego del atrio, en el capítulo 8, vamos a ver el comienzo de la obra de intercesión. Lo vimos a él dedicado como sumo sacerdote y ungido en el capítulo 5. Ahora entonces vemos en el capítulo 8, vamos a leer en los versículos 2, 3 y 4, de que comienza una obra de intercesión. Y antes de que comience la obra de intercesión, se nos dice que hay en el cielo silencio por media hora. Ahora, en el templo en Jerusalén, todas las mañanas, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio matutino, se reunía la gente a orar en el templo. Y cuando él entraba luego al lugar santo a ofrecer incienso, se quedaba la gente en silencio. Había un silencio, literalmente duraba alrededor de media hora. Entonces aquí simplemente se nos muestra cómo el libro de Apocalipsis en su bosquejo sigue el servicio del templo. Interesante que en el capítulo 8, durante el silencio de media hora, entonces también hay el ofrecimiento de incienso. Si leemos, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que ahí comienza el servicio de intercesión en los cielos. El altar de oro es el lugar de intercesión. El ángel, por supuesto, representa a Cristo, lo vamos a ver. Y el incienso representa la justicia de Jesús, que es unida a las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, entonces ese es en el bosquejo del libro de Apocalipsis. Ahora, en cuanto a los sellos, el séptimo sello representa la ascensión del pueblo de Dios al
al cielo. En el sexto sello se llega hasta la segunda venida de Cristo. Si vamos al capítulo 6, versículo 15 en adelante dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Media hora representa 15 días. 15 días en tiempo profético. Entonces, 15 días de silencio en el cielo. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque no hay ángeles en el cielo. ¿Por qué no hay ángeles en el cielo? Porque el cielo ha quedado vacío al venir a buscar a los hijos de Dios. Entonces Cristo y todos sus ángeles, como nos dice el libro de Mateo, vienen a buscar. Es la segunda vez que el cielo está vacío. La primera vez lo vimos en el capítulo 4, cuando estaba tan solo Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. El cielo estaba vacío. Y nuevamente queda vacío al final de los sellos, cuando el cielo entero viene a buscar a los salvos. Dice la hermana White que va a tomar 7 días para ascender al cielo. Así que 7 y 7 son 14. Cerca del periodo de 15 días que nos muestra la media hora. 7 días para que Cristo descienda del cielo y 7 días para que ascienda del cielo. Puede ser de que al comienzo de esta media hora venga la resurrección especial, cuando los santos que han muerto en la predicación de los mensajes de los 3 ángeles resucitarán para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero eso es conjetura, no tenemos un tiempo exacto cuando esto va a ocurrir. Así que así termina la historia de los 7 sellos, que abarcó desde los días de los apóstoles hasta la ascensión del pueblo de Dios. Y el sexto sello va un poquito más allá de su espacio y nos muestra al pueblo de Dios ante el trono, ante el trono de Dios. Muy bien, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Realmente el versículo 1 del capítulo 8 debiera pertenecer al capítulo 7, porque al ponerlo junto con la nueva sección del libro de Apocalipsis, que son las 7 trompetas, se tiende a dar la idea de que las 7 trompetas continúan inmediatamente luego de los 7 sellos. Pero no es así, es una nueva serie. Las 3 series que tenemos en la primera mitad del libro de Apocalipsis son las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Estas 3 series son la parte histórica del libro de Apocalipsis, que nos lleva desde los días de la iglesia primitiva hasta el fin de todas las cosas, hasta el reino de Dios. Entonces, en el versículo 2 se comienza la nueva serie de las 7 trompetas. Es la introducción. Los versículos 2 al versículo 5 es la introducción a las 7 trompetas. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis vimos que cada una de estas secciones y cada una de estas series está basada en un mueble del lugar santo del libro del santuario? Vemos que la serie de las 7 iglesias está basada en el candelabro. Los 7 sellos están basadas en la mesa de los panes de la preposición. Y las 7 trompetas vienen de
el altar del incienso. Entonces, la introducción a cada una de las series nos muestra de a dónde provienen, en qué parte del lugar santo del santuario se encuentran basadas. Los 7 sellos, las 7 plagas ya no son del lugar santo, son del lugar santísimo y provienen del arca del pacto. Entonces, cada una de las 7 series de 7 se nos muestran de un aspecto del lugar santo o del lugar santísimo. Ahora, el ministerio del lugar santo va desde la ascensión de Jesús hasta el año 1844. El ministerio del lugar santísimo va desde el año 1844 hasta el cierre del tiempo de gracia, o incluso más allá, ¿no? Muy bien, vamos entonces al versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Entonces, estas 7 trompetas van a ser tocadas paulatinamente en secuencia, y nos va a llevar nuevamente, se repite la historia, pero desde otra perspectiva, desde los días de la iglesia primitiva hasta el cierre del tiempo de la gracia. Y eso es exactamente la introducción, nos muestra eso. Porque si ustedes vienen al versículo 3, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces aquí se nos muestra, versículos 3 y 4, es el comienzo del ministerio de intercesión en favor de los santos por Cristo Jesús, ilustrado por un ángel. Entonces viene con el incensario de oro, que era el incensario, era con lo que se traía, como se llama, carbones del altar del sacrificio, y se ponían esos carbones luego en el altar del incienso, y ahí se añadía incienso, y el incienso y el humo que sube representa las oraciones de los santos que son unidas a la justicia de Jesús. Y es esa justicia que garantiza que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Nuestras oraciones no son respondidas porque nosotros merecemos que nuestras oraciones sean respondidas. Nuestras oraciones son respondidas gracias a la justicia de Jesús, que es añadida a nuestras oraciones. No son por nuestros méritos que nuestras oraciones son respondidas. Nuestras oraciones son respondidas por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos el comienzo del ministerio de Cristo en nuestro favor. Entonces, los versículos 3 al 5 nos muestran el marco histórico en el cual las trompetas se desarrollan. Comienzan con la intercesión de Cristo, y el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces aquí se nos muestra el fin de esta obra de intercesión. Miren, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 18, capítulo 16, perdón, versículo 18. Miren ustedes los eventos que marcan el fin de las plagas. Dice, 17, el séptimo ángel derramó su copa
por el aire y salió una gran voz. Miren, el capítulo 8, en el versículo 5 dice que hubo voces. Y le salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra. Ahí se encuentran los eventos, los mismos eventos que nos muestra el fin de las trompetas. Cuando se acaba la obra de intercesión, el fin de la obra de intercesión es marcado por las 7 plagas. Y el fin de las 7 plagas se une al fin de las trompetas, de la obra que ocurrió en el cielo. Entonces, los versículos 3 al 5 nos muestran el marco histórico de las trompetas. El marco histórico de las trompetas va desde el comienzo de la obra de intercesión hasta la 7ª plaga. Ahí ese es el marco histórico de las trompetas. Algunos adventistas ponen las trompetas en el tiempo del fin. Eso no va de acuerdo a lo que se nos ha introducido en el capítulo 8. Las trompetas no son como las plagas, que las plagas pertenecen al tiempo del fin. Las trompetas no pertenecen al tiempo del fin. Las trompetas claramente pertenecen en un marco histórico desde el comienzo del ministerio de Cristo, con nuestra intercesión, y pasa con el fin del ministerio de intercesión, el fin del tiempo de gracia, el cierre de la gracia, hasta la 7ª plaga. Entonces, la 7ª trompeta y la 7ª plaga van en conjunto. Ese es el tiempo que cubren las trompetas. Entonces, es que el problema, claro, el lenguaje de las trompetas a veces nos da la tentación de ponerlas en el tiempo del fin, pero no son. Todas las trompetas no cubren el tiempo del fin. Solamente la 6ª trompeta y la 7ª trompeta son las trompetas contemporáneas, las trompetas que nosotros estamos viviendo en la época de la 6ª trompeta, y si Dios así lo permite, vamos a pasar por la 7ª trompeta. Muy bien, ¿qué representan las trompetas? Este es un símbolo muy, muy expansivo en las Sagradas Escrituras, muy abarcante. Y vamos a dedicar tiempo a ver eso ahora. El símbolo de la trompeta. ¿Qué es? Porque hay 7 ángeles con 7 trompetas. ¿Qué quiere decir el libro de Apocalipsis cuando menciona la trompeta? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a hacer una investigación profunda en cuanto a esta. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19. Versículos 13, 16 y 19. Hablando del momento de cuando apareció, Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ahí realmente en el original dice la trompeta, subirán al monte. Subirán al monte. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte o de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que aquí las trompetas suenan en relación con la presencia de Dios y cuando Dios dio los 10 mandamientos. Así que las trompetas en este versículo están asociadas a la presencia de Dios
y cuando Dios dio los 10 mandamientos. Están directamente relacionadas a la ley de Dios. Así que en Apocalipsis debiésemos ver algo. Las trompetas tienen que ver con la ley de Dios también. Éxodos 20:20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces nos dice ahí la razón por la cual Dios descendió sobre el monte. Era para enseñar el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, para que el pueblo aprendiese a no pecar. Entonces, y por supuesto, por eso Dios le da su ley, para revelar el pecado dentro del pueblo de Dios. Y para que esa ley sea escrita en las mentes y los corazones de su pueblo, y así aprendan a ser fieles. Para que sea un pueblo fiel, un pueblo obediente. Y las trompetas están asociadas con esa realidad. Levíticos 23 y versículo 24. Levíticos 23 y versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que aquí la trompeta está asociada con el día de la expiación. Es el anuncio del día de la expiación. Es interesante que es en el mes séptimo y hay 7 trompetas en el Apocalipsis. Y las trompetas nos llevan hasta el día de la expiación. ¿Cómo se llama? La sexta trompeta y la séptima trompeta ocurren durante el día de la expiación. Así que uno de los objetivos de las trompetas es el anuncio que viene el gran juicio y que Dios va a juzgar todas las cosas en el día de la expiación. Levíticos 25:9. Levíticos 25:9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Por qué? Porque era el gran jubileo. Así que en el jubileo, que ocurría cada 49 años, cada 7 secciones de 7 años, se tocaba en el día de la expiación la trompeta anunciando el principio del año del jubileo, que era el año de regocijo, era el año en el cual todos los siervos volvían a sus lugares, dejaban de ser esclavos, las tierras eran devueltas a sus dueños originales, y era un año de reposo. Interesante. Vemos nosotros al fin de la séptima trompeta un gran jubileo. Viene el milenio. Luego de aquello, el gran descanso sabático, donde la tierra descansa por 1000 años. Y vemos un jubileo en el libro de Apocalipsis, claro. Vengan al libro de Apocalipsis, capítulo 18, capítulo 19, al fin de la destrucción de Babilonia, hay un gran jubileo. Recuérdense que la séptima plaga y la séptima trompeta terminan juntos. En el capítulo 19, dice el capítulo 19:1, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y
gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Ahí está el gran jubileo. Y el jubileo va a durar 1000 años. Hasta la restauración de todas las cosas. Cuando la tierra vuelve a sus dueños originales, que éramos nosotros. Y los esclavos son dejados libres. Y todo eso muestra el anuncio de las trompetas. Las trompetas nos muestran que nos vamos acercando al tiempo del jubileo. Especialmente la séptima trompeta que se toca durante... La sexta y la séptima trompeta que se tocan durante el día de la expiación nos están mostrando que el fin de todas las cosas viene y viene el gran jubileo. Muy bien, Números capítulo 10, versículos 1 al 10. Números 10, versículos 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Así que miren, estas trompetas tienen como objetivo, varios objetivos, los vamos a ver, pero los 2 objetivos grandes son convocar a la congregación y hacer mover al campamento. Son trompetas de anuncio. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando toca la trompeta, la congregación viene ante el templo de reunión, ante el santuario. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis la alarma, que era una manera especial de tocarlas, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Son los sacerdotes que tocan, los hijos de Aarón tocaban las trompetas. Son anuncios para reunir la alarma, para reunir al pueblo de Dios, para que se congreguen ante el templo, para que muevan. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra con el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Así que cuando iban a guerra tocaban las trompetas en forma de alarma y Dios los recordaba y los salvaba. Ahora interesante porque las 7 trompetas representan la guerra entre los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Y están siendo sonados. ¿Por qué están sonando estas trompetas? Son una alarma para que el pueblo de Dios se una. Al final de las trompetas, en la trompeta sexta, se reúne el pueblo de Dios, el remanente. En Apocalipsis capítulo 10. ¿Y a dónde se reúnen? Se reúnen a la puerta del santuario, porque se les revela la verdad del santuario. Y se suena la alarma de las trompetas. ¿Por qué? Porque viene la última guerra del pueblo de Dios contra Babilonia. Entonces las trompetas están sonando como alarma para reunir al pueblo de Dios, para pedir a Dios que derrame su poder sobre nosotros y que el pueblo de Dios esté listo para la última batalla. Versículo 9. Y cuando salieres, versículo 10.
y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Así que las trompetas se tocan en las celebraciones del pueblo de Dios. Y vimos ya cómo al final de la historia de las trompetas hay una gran celebración. Gran celebración. Muy bien, ¿cuántas veces se toca la trompeta aquí? 7 veces. En distintas maneras, 7 veces, las 7 trompetas. Entonces, la imagen de las 7 trompetas viene de estos versículos. Vamos a Números 31:6. Números capítulo 31 y versículo 6. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. ¿Se acuerdan que vimos estos versículos que están asociados? Aquí están basados en la historia de los 144,000. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces aquí la historia que está en el fundamento de los 144,000 muestran que hay que en la última guerra que se batalla, la guerra contra Babilonia, se va a tocar trompeta, y esa es la 7ª trompeta, que es el anuncio de la última batalla. Muy bien, vamos a Josué capítulo 6, versículos 1 al 21. Josué capítulo 6, versículos 1 al 21, la caída de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros. Es similar. Hay 7 ángeles con 7 trompetas. A las bocinas de carneros se las llamaba trompetas también, que era el chofar. Es distinta trompeta. La trompeta de plata era como una trompeta, pero el chofar, era un cuerno de carnero que se soplaba y hacía. Yo tengo uno aquí, se los muestro. Este es el chofar. El que usaban ellos era mucho más grande. Pero esta era la trompeta que por lo general se tocaba en Israel. Y tiene un sonido bien bonito. A ver si la puedo sonar. Estoy medio, ¿cómo se llama? Oxidado. No podría hacer tocarlo más bien. Ese es el sonido que tiene. Es un sonido bastante distintivo. Entonces es el cuervo de un carnero. El cuerno de un carnero. Entonces dice que por 6 días iban a ir los sacerdotes, 7 sacerdotes, llevando carnero. Dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Así que ¿por cuántos días se toca la bocina? Por 7 días se tocan las trompetas. 7 sacerdotes. Ese es el simbolismo de las 7 trompetas. Esta es otra historia que está en el fundamento de la profecía de las 7 trompetas.
¿Y cuál es el propósito de tocar las 7 trompetas? Hacer que caiga Jericó. Ahora, nuestra batalla no es contra Jericó, nuestra batalla es contra Babilonia. Así que las 7 trompetas están asociadas con la caída de Babilonia. Toma 7 días. Jericó no cayó de un tirón, le tomó 7 días. De la misma manera, la sentencia contra Babilonia vino en el Calvario, y con el comienzo de la intercesión de Cristo en los cielos se garantiza la caída de Babilonia, pero va a tomar 7 periodos hasta que se cumplan las 7 trompetas. Y dijo, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ese es el 7º día. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, ¿qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta? Hay un gran grito. Lo grita el pueblo, cae Jericó. ¿Ocurre lo mismo al fin de las 7 trompetas? ¿Hay un gran grito? Bueno, vamos a ver, pues. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Hay silencio por 6 días. El pueblo va calladito, nadie habla nada. El 7º día todos gritan. Y el grito marca la caída de Babilonia. Capítulo 11, versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta. Y mire lo que dice ahora. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Claro, la 7ª trompeta va alineada a la 7ª trompeta de la caída de Jericó, y también hay grandes voces. Hay gritos en los cielos. ¿Cuál es ese grito? Bueno, miren, podemos conjeturar un poquito en el capítulo 14, en el versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía en el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Así que uno de los gritos que se escuchan es la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Capítulo 18. Versículo 1 y 2 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo. Ahí viene el grito. En la tierra el grito es en la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, del mensaje eterno. Y en el cielo, ¿cuáles son esas voces? Ya los vimos. Las voces proclaman el fin del juicio y la victoria de Dios sobre Babilonia. Babilonia ha caído. Así que los eventos concuerdan. De Jericó, la caída de Jericó es simbólica de la caída de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Y la batalla, ¿quiénes son los que llevan la batalla al último? Son los 144,000 que causan la caída de Babilonia. Ellos tocan la 7ª trompeta, se podría decir así. Son los que proclaman el último grito. Muy bien. Vamos a 2 de Samuel 6:15. Ya se nos acaba el tiempo. 2 de Samuel 6:15. Estamos viendo cuáles eran las funciones de las trompetas, qué papeles cumplían. Probablemente es uno de los capítulos más complejos de la Sagrada de 2 de Samuel 6:15. Dice:
Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ya vemos la asociación aquí dos veces. Cuando Jericó cayó, el arca iba en medio del pueblo y se iban tocando trompetas. Y aquí nuevamente se ve el arca con las trompetas. Encontramos el arca de Dios en las 7 trompetas. Claro, en la 7ª trompeta se ve el arca de Dios. En la 6ª trompeta entramos al lugar santo, santísimo. Y recuerdan que las trompetas están asociadas con los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hace Babilonia? Babilonia quiere destruir la ley de Dios, imponer una ley falsa. Entonces el pueblo de Dios suena la alarma en cuanto a la ley de Dios. Las 7 trompetas están asociadas con la batalla que Satanás ha lidiado contra la ley de Dios, y el pueblo de Dios es levantado por Dios para sonar la trompeta y traer la atención del mundo al arca del pacto. Segunda de Reyes 11. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Entonces, ¿para qué se toca la trompeta aquí? Para coronar al rey. Se tocaba las trompetas cuando se iban a coronar al rey. Y Atalías, que es símbolo de la gran prostituta de Apocalipsis, cae, su reino cae. Ahora, ¿encontramos nosotros que al fin de las trompetas se corona un rey? Claro, Jesús viene coronado en capítulo 19 de Apocalipsis. Al fin de la 7ª trompeta, Jesús viene coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su pueblo. Así que Él ha recibido el reino porque terminó el juicio. Así que ahí está el otro aspecto de la... Y Babilonia cae. Babilonia cae. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 13. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban las voces con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis que la casa de Jehová se llena de nube cuando se tocan las trompetas. Bueno, vamos a ver. Vengan al libro de Apocalipsis, capítulo 11, vemos la casa de Jehová. Capítulo 11, versículo 19, al fin de la 7ª trompeta dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Se fijan cómo las 7 trompetas culminan en la revelación del arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Una imagen muy similar. Dice el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Ahí está. Y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y cuándo ocurre eso? Al fin de la 6ª trompeta. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? ¿Recuerdan lo que estaba en Segunda de Crónicas? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios cuando se llenó la casa de humo? Y nadie podía entrar de la gloria de Dios. Estaban adorando a Dios y tocando las trompetas.
Bueno, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios en el capítulo 15? Versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que están alabando al pueblo de Dios, y cuando están alabando al pueblo de Dios, el templo se llena de la gloria de Dios y del humo. Así que sí, son eventos asociados a trompetas. Así que el sonido de las 7 trompetas termina con el universo entero adorando a Dios, coronando a Cristo, Babilonia cayendo y el arca del pacto siendo revelada, que es la ley de Dios. ¿Cómo vamos por qué? Unos minutitos más. Job capítulo 39 y versículo 25. Job 39, 25. Antes como que dice entre los clarines son las trompetas. Ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Aquí la trompeta está asociada con guerra, nuevamente, con la guerra. Y en el capítulo, en la sección de las trompetas, está asociada con guerra también. Isaías 27, 13. Isaías capítulo 27 y versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Y qué ocurre? Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Así que aquí la trompeta está asociada con el llamado al pueblo de Dios que está diseminado por toda la tierra. Este es el llamado a salir de ella, pueblo mío. ¿Se acuerdan que la trompeta, las trompetas de plata, cuando se tocaban, cierta forma de tocarlas, y ocurre lo mismo en el libro de Apocalipsis? En la 6ª trompeta, el remanente se reúne alrededor del templo y es la labor del remanente predicar un evangelio que llama a todos los hijos de Dios en todo el mundo a que salgan de Babilonia y se reúnan. Así que esa es la labor. Culmina las trompetas con el pueblo de Dios habiendo sido reunido, y Dios tendrá un rebaño, no 2, un rebaño. Bueno, terminemos aquí, terminamos ver los versículos, porque hay varios otros versículos más que vamos a ver. Entonces, las trompetas comienzan con el ministerio de intercesión de Cristo, culminan con la 7ª plaga. Culminan realmente cuando termina el ministerio de intercesión, pero las secuelas del fin del ministerio de intercesión de Cristo y el cierre de la gracia culmina con las 7 plagas, y ahí es cuando culminan la acción de las 7 trompetas. El propósito de las trompetas es variado. Es reunir al pueblo de Dios, coronar a Cristo, la caída de Babilonia, el énfasis en el arca y en el pacto que es el testimonio, los 10 mandamientos, preparar al pueblo para la guerra, asegurar que el pueblo está lleno de la presencia de Dios, listo para aquella batalla. Son los propósitos de las trompetas. Entonces ahí vimos cómo nuevamente el libro de Apocalipsis es la conclusión a toda la Biblia. Y aquí lo vemos tan claramente, cómo la simbología de las trompetas nos lleva a todas las Sagradas Escrituras y cómo aspectos de aquello se van tomando. El apóstol Juan lo tomó por inspiración y lo pone todo en su libro, y todos aquellos símbolos son útiles para entender el asunto de las 7 trompetas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, queridos hermanos?
Recording stopped. Estamos callados hoy día. No hay, entonces oramos y culminamos. Vamos a orar por aquellos dos pastores que se nos pidió, por la reunión que va a tener la hermana Sara, para que Dios dé sabiduría y una a su iglesia, para que tome una decisión en conjunto. Oremos. Querido Señor, queremos agradecer por permitirnos ver la maravilla, Señor, de tu palabra, cómo tu palabra está tan maravillosamente unida. Y escritos que fueron escritos cientos o miles de años antes de que Juan escribiese, Señor, cobran un nuevo sentido al entenderlos a través de los ojos de Apocalipsis. Querido Padre, en estos momentos queremos pedir de que tú pongas en nuestro corazón amor por tu palabra y el deseo de estudiarla, Señor. También pedimos por aquellos dos pastores, Señor, que están siendo tratados, que el tratamiento que se les está otorgando vaya con tu bendición, pues eres tú el que sana, Señor. Y pedimos que ellos, al cambiar su dieta, su estilo de vida, puedan recobrar la salud, Señor, y así poder volver a ministrar, Señor, por ti. Te pedimos también por la iglesia de hermana Sara allá en Alemania. Te pedimos que tú unas el corazón de los hermanos, Padre, para que la decisión que tomen sea una decisión unida, Señor, y que la iglesia no sea dividida, sino que la iglesia sea unida, Padre. Derrama tu espíritu, Señor, sobre tu pueblo. Lo necesitamos tanto. Haznos fieles, que caminemos, Señor, en obediencia y que nuestra vida, Señor, refleje a tu carácter y tu hermosura. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Y ahora al separarnos, derrama tu espíritu sobre nosotros y haznos luz donde quiera que vayamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos Muchas hermanos, gracias, un abrazo pastor. para todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Cuídese. Todos. Pastor. Que el Señor les bendiga mucho.